Hola chicos, bienvenidos al día 2, semana 8, clase de lengua castellana, las clases de narraciones. Los textos narrativos relatan historias, eventos o sucesos imaginarios o reales que han ocurrido en un momento en un lugar determinados. Los cuentos, las fábulas, las novelas, ojo, novelas, no telenovelas. Las telenovelas son las que pasan en la televisión. Las novelas son los que son unos libros mucho más gruesos o muy gruesos, así como mi libro favorito, acuerdo que los mostré, y son diferentes a los cuentos. Los mitos y las leyendas son ejemplos de textos narrativos. También existen textos narrativos que no son literarios, como la biografía, autobiografía y noticia. Ya se los explicaré más adelante. Entonces tenemos hechos reales. Hay un ejemplo en el libro que dice un cabrito se encuentra con un lobo. Esto puede pasar. Pero también tenemos hechos imaginarios como animales realizando acciones humanas, conversando, tocando flauta, bailando, etc. Los textos narrativos no literarios. Existen otros textos con una intención comunicativa diferente a la de contar una historia de la imaginación o que se relacione con el mundo mágico o sobrenatural. Estos son textos narrativos no literarios. Lee fragmentos, los ejemplos están en el libro, pero les voy a contar. Tenemos la noticia, que creo que igual esa es demasiado conocida para nosotros, donde nos informan datos que se pueden verificar, listos, deben ser hechos verídicos. Y responden a preguntas como quién participa, qué ocurre, cuándo y dónde, ¿listo? También tenemos algo que es la biografía o la autobiografía. La biografía presenta hechos importantes de la vida y obra de una persona destacada en la sociedad. O sea, es como cuando yo escribo un libro o, bueno, un texto acerca de alguien importante, puede ser famoso o puede ser también importante para mi vida. Y la autobiografía es cuando yo mismo voy a escribir mi vida hasta cierto punto. Resulta que es que ya cumplí, no sé, 60 años y quiero escribir algo de las cosas que yo he vivido y que me han pasado. Eso es una autobiografía. Entonces, los textos narrativos tenemos literarios, no literarios. En los literarios tenemos cuento, novela. Ojo, mire que están muy cercanos porque el cuento y la novela podemos decir que son primos hermanos. Lo que pasa es que obviamente el cuento es una narración mucho más corta y la novela es una mucho más larga. Y en la novela tiene como la posibilidad de escribir más, de contar mucho más y ser mucho más detallado. Tenemos el mito, la leyenda y la fábula. No literarios tenemos la biografía que les contaba, que es escribir acerca de alguien importante o destacado. La autobiografía es cuando yo escribo acerca de mí mismo y la noticia, que es contar un hecho verídico. Cuento fantástico. Entonces, dentro de textos narrativos literarios existen diferentes tipos de cuentos, teniendo en cuenta el tema que se plantean o el manejo que se le da a sus elementos. Por ejemplo, hay cuentos fantásticos, hay cuentos policíacos o de hadas. El cuento fantástico, que es donde nos vamos a enfocar en este momento, narra eventos cotidianos, o sea, que pasan normal, común y corriente, que podían ocurrir en un día normal, pero en medio de ellos sucede un hecho extraordinario y sorprendente, o sea, algo fuera de lo normal. Y es así que el cuento fantástico hace que el lector se imagine un mundo diferente. Ejemplo, estamos muy normal y con unos anillos nos vamos para unos charcos que son una cosa extraordinaria y magnífica, como nos pasó en Narnia. Estoy poniendo el ejemplo de Narnia porque igual no lo hemos leído todos. Igual, espero y me gustaría que ustedes pudieran llegar a leer más cuentos fantásticos. Mi autor favorito, como les contaba en el video de comprensión de lectura, se llama Brandon Sanderson y él es experto en literatura fantástica. Las características del cuento fantástico. El cuento fantástico tiene su origen en Alemania entre los siglos XVIII y XIX. Surge como resultado de la búsqueda de la relación entre la realidad del mundo y los hechos de la naturaleza extraña. O sea, acuérdense que esta gente en ese entonces se preguntaba muchísimas cosas y empezaban a preguntar, bueno, las cosas que nos rodean y que son cosas que son misteriosas, por ejemplo, el tiempo, el espacio, o sea, saber que hay mucho más allá, creo que eso es una pregunta que todavía se hacen. Los sueños, la naturaleza de los sueños, o sea, ¿por qué soñamos o qué significan esas cosas que soñamos que a veces son muy locas? Y también se preguntaban un poquito por la muerte, eran medio oscuritos. Tenemos los personajes, el espacio, el tiempo y la trama. Los personajes, el espacio y el tiempo los habíamos visto en la narración, siguen funcionando de la misma manera, ¿listo? Los personajes son los que están ahí, participan, generalmente tenemos el protagonista como el principal y el antagonista como el malo.
El espacio son los lugares, lugar o lugares. Lugar normalmente como cuento, fábula, mito, así como más chiquitos. Lugares en una novela porque tienes la oportunidad de recorrer muchas más páginas y muchas más cosas. Un ejemplo de las montañas lejanas, ese ejemplo está en el libro. Tenemos el tiempo, que es la duración de las acciones en el cuento, condiciones atmosféricas, como son cuento fantástico, podemos utilizar mucho las condiciones atmosféricas, no sé, estaba lloviendo, una lluvia de meteoritos y cosas increíbles. La trama, ojo acá, está dada por la mezcla de los acontecimientos reales e imaginarios que presenta entrelazados en las acciones del cuento. O sea, ¿de qué se trata? ¿Esto qué es lo que me está contando? Porque es como cuando usted le cuentan una película y entonces uno le dice, ah, es que es de ciencia ficción, ¡pum! De una tú te vas como al espacio. No, es que es drama, entonces, ay, no voy a llorar, no me la quiero ver. Esa es la trama. En el libro tenemos como ejemplo el cuento de la nieve. Yo simplemente voy a hacer un resumen para tomar los 4 puntos que hemos visto. Entonces tenemos los personajes que son las personas del pueblo. Ojo, el cuento de la nieve. El espacio es el pueblo y las montañas lejanas. Ojo, ahí tenemos 2 lugares, 2 espacios. El tiempo es el que dura en invierno, normalmente son 3 meses, 3 meses larguitos. La trama es el cambio de color de la nieve, la reacción de las personas entre los cambios. De eso se trata, de que la nieve cambia de color, lo cual me dice, ah, muy interesante, me gustaría leerlo. Listo chicos, espero que haya quedado claro. Ya saben, cualquier cosita, nos vemos en Zoom.